Bienvenidas y bienvenidos, muy buenas tardes queridos amigos. Gracias a nuestros fieles oyentes por conectarse a través de la 1radio.net. Otro capítulo nuevo de Engomados. Quien te habla y en el control técnico Juan Manuel Martínez, Juan Bless Martínez por allí en mis redes sociales. Bienvenido nuestro amigo Marcel Santos. Hola Juan, qué rico estar con vos Juan, qué bueno estar de nuevo en este Engomados que nos conecta el día de hoy. Espero que todo esté bien y hoy como siempre trayéndoles sorpresas. Estamos conectados desde acá a Colombia con Cristian Pinzón en Italia, en Udine. Cristian Pinzón, bienvenido a este espacio de Engomados. Estamos en vivo y en directo a través de la www.la1radio.net. Gracias por supuesto a la Corporación El Megáfono, gracias a Juan, bendiciones Martínez y por supuesto gracias a vos. Cristian, bienvenido a este Engomados del día de hoy. Hola, buenos días a todos. Me alegra estar aquí compartiendo con ustedes y viendo un poco de la perspectiva de este coronavirus y todo lo que sucede en este momento en el mundo desde acá. Pues. Perfecto, gracias a vos, gracias por tu amable presencia con nosotros, sacar un tiempo para estar con nosotros y con nuestra audiencia, nuestros oyentes y luego televidentes. Cristian es diseñador gráfico, es fotógrafo, vive actualmente en Italia hace un rato. Cuéntelas un poco a nuestra audiencia, Cristian, ¿quién eres tú, por favor? Entonces, como decía, sí, soy diseñador gráfico, estudié en Colombia diseño gráfico y publicidad. Trabajé en Colombia bastante con eso, después vine aquí a hacer una escuela de arte, de mosaico. Me gustó mucho, me quedé aquí unos 3 años, después volví a Colombia, después volví aquí, estuve girando aquí en Panamá, en Colombia, en Italia, en diversos años, siempre trabajando como diseñador gráfico, como fotógrafo, y la parte de mosaico es una cuestión más personal y artística, digamos. Ya llevo aquí desde la última vez que volví, ya un poco más de 2 años de la última vez. Perfecto, Cristian. Nada, estamos hoy pues hablando en Engomados, son personas geniales que hacen cosas geniales. Hemos hecho desde que empezamos ya hace casi 4 semanas, empecé a desarrollar esta plataforma para mostrarle al mundo que hay gente anónima que hace aportes fundamentales para que sigamos siendo eso que nos llamamos humanos, fortaleciendo eso. Pero indudablemente tú estás en un lugar como Italia, en Udine. Sí que nos cuentas exactamente dónde te encuentras, donde hoy este bicho capta la atención. En este momento lo que es Nueva York y lo que es Italia son como los epicentros más complicados de este asunto. Y todo lo que nos puedas contar desde ahora, Cristian, es bienvenido para que nuestra audiencia sepa un poco el contexto, lo que están padeciendo ustedes, italianos, y todo lo que es los latinos. Es un tema un poco más complejo de explicar, pero ahí entraremos en contexto. Cuéntanos dónde estás y cuéntanos cuál ha sido este pasar de los días y semanas en Italia con este bicho particularmente, Cristian. Ok, entonces yo me encuentro, como decías, en Udine, que hace parte de la región Friuli Venezia Giulia. Se encuentra al noreste de Italia. Como para ubicarnos, es a la frontera con Eslovenia y Austria. Como espacio aquí territorial es bastante grande para la cantidad de gente que vive adentro. Entonces, al tener bastante espacio, entrando ya al tema del COVID, digamos que hemos sido afortunados. Aquí los contagios se han sido controlados bastante bien en esta región. Obviamente en el resto de Italia sabemos los números, ya todo el mundo habla sobre Italia y se sabe que los números son altísimos. En este momento estamos ya sobre los 103.000 positivos actualmente infectados. En total ya llegamos hasta 160.000 casi de casos. De estos 103.000 que son infectados en este momento, hay 72.000 más o menos en isolamiento en casa, directamente en la casa cada uno. Solo en hospitales hay 28.000 más o menos y unos 3.260 están ya en cuidados intensivos, que es la parte crítica y es de donde las cifras como que están más pendientes, porque de ahí es donde sí alarga la cifra de decesos, que es lo que la gente trata de evitar más, sobre todo aquí con los casos de la Lombardía.
Entonces, para ponernos un poquito en contexto aquí en Italia, el primer caso real en Italia se dio el 21 de febrero. De ahí se tomaron ciertas medidas en las zonas donde se dieron los primeros casos, que fue hacia la Lombardía y hacia el Véneto, y se isolaron los pequeños pueblitos o ciudades donde se dieron los primeros casos. Trataron de isolarlo, pero se dieron cuenta que no iba a funcionar. En menos de unas 4 días, 5 días, se vieron que no podía funcionar esto, porque los expertos decían que cuando se encuentra el primer caso dentro del territorio, quiere decir que ya al menos lleva 1 o 2 semanas rondando el virus por donde se encuentra el primer caso. Entonces, al 10 de marzo fue la primera norma de cuarentena que pusieron en general para toda Italia. El problema, a mi modo de ver, es obviamente opiniones personales y que se van bien también en los resultados, es que tuvieron muchísimas excepciones en esa primera cuarentena. Entonces, muchas empresas seguían abiertas, sobre todo de producción. Para darnos una idea de la gravedad del asunto aquí, es que Lombardía es una región muy grande, es una región muy industrial, tiene muchas empresas, es el centro de la moda de Italia porque Milano es la capital de Lombardía. Entonces eso hace que tenga muchas conexiones con el exterior, no solo turísticamente, sino profesionalmente. Entonces esto hizo que el virus se difundiera muy rápido, y al tener estas medidas de confinamiento con tantas excepciones, ha hecho que la Lombardía sea el epicentro total en Italia. Entonces, a veces cuando la gente habla de Italia y tiende a generalizar mucho los números, siempre he dicho que hay que leer los números en un contexto, y los números en Italia de estos, digamos, en este momento de estos 103.000 que están actualmente infectados, más de la mitad hacen parte solo de la Lombardía, solo de esa región. Hacia el sur de Italia los casos no son tan graves. Hay números, pero no son tan altos como los de la Lombardía, que es una región que en este momento está sobre los 60.000 casos, si no me equivoco, más o menos. ¿Qué más os puedo decir? Aquí las medidas, el sistema de salud es público. Entonces, al ser público, el Estado siempre ha sido el que ha estado al tanto de cómo organizar la cuestión y cómo organizar sobre todo los hospitales. Pero también hay una particularidad, que todas las regiones o la gran mayoría de regiones en particular la Lombardía, la salud es muy especializada, tiene centros muy importantes, pero especializados. Cosa diferente que sucede, por ejemplo, en Véneto y aquí en Friuli también, que la salud es más general y va más puntual al ciudadano. Entonces, cada uno tiene su médico de familia cerca. Si sucede algo, el primer paso para uno es este médico de familia, entonces no por fuerza vas a un hospital, que ese ha sido uno de los problemas grandes que sucedió en Lombardía. Uno de los puntos donde más se concentraba gente y más se infectó gente fue en los mismos hospitales. Por supuesto. Bueno, nuevamente bienvenido nuestro amigo desde Italia. Una pregunta, en este momento, ¿qué crees tú que sí ha sido efectivo en cuanto a esto de la cuarentena en la parte de Italia? La cuarentena digo que ha sido muy efectiva porque los números que se han visto, por lo que te venía diciendo, en Lombardía son muy altos, sobre todo por ese problema del paso a paso en la cuarentena, de haberlo hecho muy, primero esto, después lo otro, después se dieron cuenta que les tocó, más o menos eso fue 2 semanas después de la cuarentena, de la primera cuarentena, decidieron hacer la cuarentena general y ahí sí cerrar fábricas, cerrar producción, cerrar casi todo. Lo único que dejaron abierto fueron empresas esenciales, dejaron abierto farmacias nomás, alimentarios. Igual los alimentarios el domingo están cerrados, el domingo no hay nada abierto, solo farmacias y donde venden los periódicos.
son los únicos que están abiertos el domingo. Entonces tuvieron que poner las medidas mucho más rígidas al ver que no estaba funcionando como querían. Y eso ayudó a que en ciertas regiones no se expandiera como sí se vio en el noreste, al norte de Italia. En realidad la zona más afectada de Italia es al norte. El sur no tiene tantos casos como el norte. Entonces eso ha ayudado también a que la salud y el sistema de salud lo logre soportar hasta un cierto punto. En los picos más altos que tuvieron, el sistema de salud de cualquier país no logra aguantar. Ese es el problema de este virus, que son muchos casos al mismo tiempo. Los picos más altos, que fueron más o menos entre el 20 y 30 de marzo, fueron 2 picos que fueron muy altos. Ahí fue donde estuvo los casos, sobre todo los de las UCI, muy ocupadas, y donde se tuvieron que ver obligados a sacar gente de hospitales de Lombardía, que era la zona más afectada, algunos de Emilia-Romagna, y mandarlos, los que no eran infectados, a otros hospitales para hacer espacio y volver hospitales casi que enfocados solo a COVID-19. Ok, perfecto. Estamos en vivo y en directo a través de la www.la1radio.net. Gracias a la Corporación El Megáfono, gracias a Juan Bles. Hoy con Cristian Pinzón desde Udine, Italia, en el noreste, muy cerca a Austria, hablando en vivo y en directo con nosotros, y luego a través de las redes sociales con nuestro video de lo que ha padecido y cómo se ha vivido esta gran pandemia a nivel global. Cristian, una de las preguntas que uno se hace es: Italia, que fue epicentro del Renacimiento, Italia, que es el epicentro de la moda, del gentleman, de las personas bien vestidas, como vino relatabas tú en Lombardía, su capital Milán ha sido muy afectada. ¿Qué crees tú que pueda suceder luego con la perspectiva económica? Ya hoy incluso estaba revisando antes de entrar al aire contigo y con todos nosotros, perdón, en este programa, que paulatinamente ya se está hablando en Italia de empezar a ver algunos centros comerciales, porque el tema económico que también hemos tratado acá, porque detrás de la pandemia hay una pandemia económica que ha afectado ya a gran parte de la humanidad, y por supuesto nosotros en Colombia ni hablar. ¿Qué crees tú? ¿Cuál puede ser esa perspectiva y qué se habla y qué se dice entre ustedes, la gente que habita y convive en el territorio italiano, Cristian? Exacto, correctamente. Lo que es la economía es como la segunda preocupación más grande que tiene ahora el gobierno. Obviamente la primera fue por salud, aunque sí, obviamente las primeras medidas siempre se tomaron más pensando en la economía y en el riesgo político también. Por eso no fueron tan secas desde el inicio. Igual, sí, la prioridad siempre ha sido la salud. Ahora llega una fase 2 de la que ya se está hablando, de cómo implementarla y desde cuándo empezar a implementarla, que sería empezar a abrir paulatinamente ciertos negocios o en ciertos horarios. Ya hoy salió el primer decreto que dejaba abrir en ciertos horarios librerías. Fue uno de los que dejaron abrir hoy. ¿Cuál fue la otra parte de librerías? No recuerdo, hubo 2 o 3 ahorita en este momento que dejaron abrir, y las oficinas empiezan a dejarlas abrir, pero si cumplen o logran cumplir ciertas normas de espacio para la gente que va a trabajar adentro. Por ejemplo, en mi oficina ya se estaba hablando de volver a trabajar mañana. Pero estaban solucionando esta cuestión del espacio. Si yo trabajo en mi oficina, en un pequeño espacio, trabajamos 2 personas, no podemos estar. Entonces una opción era o tornarnos, un día va él, un día voy yo. O la otra opción era mover a uno a la oficina, a la sala de reuniones, pero que no era muy cómodo. Entonces cada oficina está tratando de cumplir las normas y adaptarse para poder seguir adelante y poder empezar a abrir y a volver a generar, a mover la economía, porque obviamente es importante. El punto es si la paciencia y lograr llegar a cumplir lo que los empresarios quieren sin volver a tomar el riesgo de subir otra vez los números y volver a donde ya se pasó, porque afortunadamente en este momento los números de Italia, la curva ya se aplanó, vamos bajando, llevamos una semana de números bastante positivos para lo que veníamos. Entonces sí siempre está ese riesgo y ese miedo también de no querer volver a como veníamos, pero
por fuerza necesitamos reactivar la economía. Italia ya venía de una crisis, entonces sí, para la gente es importante ese punto. Correcto, Cristian. Actualmente con este tema, obviamente como ya lo mencionas, con esto de la economía, ¿qué necesidades tienen ahorita en Italia? O mejor dicho, ¿qué está haciendo el gobierno o las empresas para ayudarles a ustedes en cuanto a su economía? Ok, aquí han tomado varias medidas. El problema, digamos, de Italia es más los tiempos, porque a mi modo de ver, han tomado las medidas justas, pero en los tiempos como equivocados, o son tiempos que se demoran porque la burocracia italiana es un poco larga. Entonces, una de las medidas que han tomado, por ejemplo, es para todos los independientes. Yo también trabajo como independiente, aparte de la oficina. Entonces, hay una ayuda para los independientes. En este caso a mí no me toca porque igual trabajo en una oficina, entonces no entro en eso, pero cualquier persona que trabaja como independiente va a llegar una especie de pago mínimo para sostener a los independientes porque no logran trabajar. Entonces ya eso se arrancó, ya fue aprobado y debería salir más o menos la próxima semana por tarde debería estar saliendo esto. También hay bonos o ayudas para los padres de familia que tienen hijos, que de pronto sus empresas todavía están trabajando, están abiertas porque son de vital importancia o porque son médicos, entonces tienen un bono para ayudar a cuidado de los hijos, que es importante. También toda la cuestión de la educación aquí, la mayoría toda es pública, entonces toda está manejada para que los pelados sigan estudiando desde las casas online, entonces eso no ha parado y es una gran ayuda que muchos a veces creen no sea tan importante, pero hablando con mis familiares o los amigos que conozco aquí que tienen hijos, eso ha sido una ayuda enorme para poder tener a los hijos ocupados, tenerlos también fuera como de este problema, no tenerlos siempre pensando en qué va a pasar, sino que pareciera la vida normal, entre comillas, al interno de la casa, que pueden seguir haciendo sus estudios y pueden seguir haciendo sus cosas, obviamente no a la misma realidad, pero pues bastante cerca. Otra de las cosas que están haciendo ahorita en este preciso momento, por lo que están pensando en la fase 2, es tratar de llegar a todas las comunidades repartiendo mascarillas, porque eran muy difíciles de conseguir. Entonces, para los que no conseguían o definitivamente no lograban comprarlas, ya se arrancó una repartición de mascarillas que va de acuerdo a cada región se organiza, tiene una cantidad y ellos son los que se organizan autónomamente de cómo van a ser repartidas. Y económicamente, obviamente, a las empresas es donde también están tratando de ver cómo ayudarles, cómo facilitar los préstamos, cómo facilitar también las ayudas para las grandes, medianas y pequeñas empresas que puedan acceder al capital sin necesidad de invertir mucho, sin necesidad de pagar de más. Y todo eso es patrocinado, digamos, por el Estado. Ok, perfecto. Cristian Pinzón, fotógrafo, diseñador gráfico colombiano que ha deambulado, ha caminado este planeta, es un gran viajero, hoy habitando Italia al norte, en vivo y en directo con nosotros a través de la www.launoradio.net y luego en nuestras redes sociales. Cristian Camilo Pinzón, hablemos un poquito de lo dramático que fue las noticias, porque revisando el año pasado hubo manifestaciones incluso en algunas partes de Italia donde decían que no querían más pensionados. Sabemos que la tercera edad ha sido muy afectada, particularmente en la región norte de Italia, donde hay buena capacidad adquisitiva y hay dinero. ¿Qué crees tú? Ya esta pregunta como ser humano, no únicamente como habitante del territorio italiano y europeo, sino como ser humano. ¿Consideras que este asunto ha traído qué? Desde la perspectiva de qué aprendizaje, qué se ha aprendido o qué se debe asimilar desde el ser humano para que esto tenga algún tipo de enseñanza, Cristian?
Aunque lo primero que siempre he dicho cuando hablo con familiares y amigos es que ojalá no se vuelva a la normalidad. La normalidad realmente para mí no estábamos bien en la normalidad. Esto creo que ha hecho que las personas se den cuenta que falta un pensamiento más de colectivo, un pensamiento más de comunidad, pensamientos que creo que en algún momento se tuvo, sobre todo Latinoamérica, digamos, tuvo en algún momento una mentalidad muy de comunidad, cosas que se han perdido muchísimo y en estos casos es donde más se ha dado cuenta la gente. Curiosamente, yo estoy en una región donde las personas son muy nórdicas, son muy separadas, tienen un muro y bajar ese muro en el primer impacto es dificilísimo, es muy complicado. Cuando logras bajar ese muro, cambian muchísimo las personas y se abren mucho a ti, pero siempre encuentras ese primer muro con los friulanos. Creo que eso en este momento a ellos les ha hecho abrir la mente y ver otras posibilidades, ver que la familia también es muy importante. Aquí el concepto de familia es muy diferente al nuestro. Entonces creo que todo eso va a ayudar a que la gente un poco se una más, empieza a pensar que la comunidad va primero que otras cosas, que en comunidad se puede vivir y se puede coexistir. Hay que cambiar como una escala de valores, que venimos dándole valores a cosas que realmente no tienen importancia, que en este caso se dieron cuenta que es lo que realmente es importante, que es lo que realmente hace falta, cuánto puede hacer falta por poner ejemplos básicos que todo el mundo debería saber, pero cuánto puede hacer falta un campesino más que un político, por decirlo así. Por tener 100 políticos no nos cambia tantísimo a no tener 100 campesinos. Entonces, espero yo que esa escala de valores la gente se dé cuenta, empiece a exigir más a sus propios gobernantes, a dónde es que tiene que ir invertida la plata de todos los impuestos de todos, a quiénes son los que debemos apoyar en este momento. A mí me preocupa muchísimo Colombia en ese sentido, sobre todo ahorita con el sector salud, que se sabe que es gente que trabaja con las uñas, que todos ahora sí se llenan la boca diciéndoles héroes, pero no deberían ser héroes, deberían ser grandes trabajadores profesionales con todos sus equipos. Y no vestirlos de héroes, que es casi como mandarlos a morir sin ni siquiera tener las herramientas justas. Correcto, bueno, actualmente nuestro amigo Cristian desde Italia, Cristian Pinzón, estamos en vivo y en directo para la 1radio.net desde la corporación El Megáfono. Esto está situado acá en la Comuna 1 Popular de Medellín. Cristian, nuevamente agradeciendo totalmente por todo lo que nos comentas. Tú actualmente, desde que estás en cuarentena, ¿qué has hecho positivo para tratar de seguir adelante con todo esto de la pandemia? Yo debo decir que me retengo afortunado en este momento, porque me cogió en un periodo en que logré hacer un par de proyectos buenos como independiente. Aparte de eso, empecé a trabajar en una oficina también, entonces realmente me cogió con mucho trabajo y eso ha hecho que tenga la mente muy ocupada y que en realidad la cuarentena la haya sentido poco. Pero también me dio en el tiempo en que me estaba pasando de casa, cambiando un poco de situaciones sociales mías, digamos, personales. Entonces en este momento estoy viviendo con otras dos personas, con mis dos hermanos que no había vivido con ellos. Entonces esa relación ahorita es interesante, ese momento de estar confinados en el mismo espacio con dos familiares que los tengo muy al corazón, pero nunca había vivido con ellos por ciertas cosas de la vida. Entonces ha sido muy bonito, ha sido chévere, ha sido interesante y es como reconocerse de nuevo y como aceptarse de nuevo y como ver cuáles son las cosas que cada quien tiene sus espacios y entenderse, y esto ha sido como una buena experiencia y una buena enseñanza en este momento. Súper, estamos con Cristian Pinzón desde Udine, Italia, hablando de cómo ha sucedido y cómo la vive
cómo la siente esta cuarentena y desde un territorio muy golpeado, por lo menos desde el punto de vista de opinión pública y de propaganda. Italia siempre está ahí en estas últimas semanas. La pregunta de Juan era: ¿cuántos idiomas has aprendido a hablar? Newton creó la teoría de la gravedad mientras hubo cuarentena, nos la puso fácil Juan Bles Martínez, hombre, sin presión para Cristian Pinzón. Un abrazo para Cristian. Muy agradecido por este contacto que haces con nosotros a través de Engomados, personas geniales que hacen cosas geniales. Tú eres un embajador de nuestro territorio colombiano, así como hemos tenido aquí venezolanos. Siempre decimos, aprovechen para que se conviertan en embajadores de su tierra, de su cultura, para que hablen bien de ustedes, y vos sos una de esas personas que lleva hace rato moviéndose por diferentes territorios en el planeta entero, dejando el nombre de Colombia en alto, tomando fotografías a través de Pinzón Cristian en Instagram. Pueden seguirlo y pueden ver algunos de sus trabajos. Cristian, un abrazo, y queremos, antes de partir este contacto que hacemos gracias a la tecnología, que nos envíes un mensaje. Sabemos que tienes una parte también espiritual, eres un buscador, vas en tu proceso. ¿Qué mensaje le vas a dejar a quienes nos ven y nos escuchan en este Engomados el día de hoy, Cristian? Para mí es muy importante la cuestión de manejar como las buenas energías, que eso tiene que ver con todos, no solo la tuya. Creo que la energía nos une a todos, y como se hablaba antes de la cuestión de comunidad y de convivir con el planeta y con todos, es como ponerle más atención y más ojo a estas cosas de convivir todos juntos, que todos hacemos parte como del mismo círculo, y que estas experiencias nos dejen eso. Ojalá, es como mi deseo, aparte de las cosas buenas o malas que sucedan, decisiones políticas o no políticas, hay que pensar más en comunidad. Sí. Gracias por todo. Por supuesto, gracias a ti, nuestro amigo Cristian Pinzón desde Italia. Agradecimientos totalmente a nuestro amigo Marcel Santos por este día de hoy, este gran Engomados. A ustedes, buonasera signore, molto grazie Cristian Pinzón por estar con nosotros en este Engomados desde Udine, Italia. Mañana desde cualquier parte del mundo, no sabremos. Mañana tenemos un invitado, por supuesto, desde Argentina. A Juan Bles, gracias. A Cristian, un abrazo. Que sigas creando fotografías, que sigas diseñando cosas, que sigas pintando el mundo de colores, que sigas creciendo y que lleves en alto el nombre de tu familia y de Colombia a los rincones europeos, que salgan adelante. Y como tú dices, y ojalá que no volvamos a lo habitual. Lo habitual ya estaba consumiéndonos, y este es el momento de hacer una nueva perspectiva, y en eso estamos. Un abrazo para todos. Gracias, ese ha sido nuestro Engomados del día de hoy desde Italia, Udine, con Cristian Pinzón, fotógrafo, diseñador, también maestro de interiores, porque se está remodelando su nuevo lugar. A Juan Bles Martínez, gracias, y a todos los que se conectan con nosotros. Este ha sido Engomados, como diría el gran Gustavo Cerati, gracias totales. Nos volveremos a ver. Gracias a todos, muchas gracias por estar allí. Gracias. Gracias a la Corporación El Megáfono, feliz tarde.